Primero y principal, Maggie es especial porque maneja una trama y narrativa realmente increíble. La historia gira en torno a Aladdin, un misterioso niño que lleva consigo una flauta con la que puede invocar a un Djinn gigante llamado Hugo. Aladdin viaja tratando de descubrir quién es en realidad y para aprender acerca del mundo en el que vive. Un día conoce a un joven mercader llamado Ali Baba, que sueña con conquistar una mazmorra. Poco después se encuentra con una esclava llamada Morgiana. Ambos se unen a su aventura. Maggie es una serie de anime y manga muy interesante clasificada en el género de acción, magia y aventura que están basados en las historias árabes de Medio Oriente, Las Mil y Una Noches, del cual las historias que se pueden resaltar son principalmente las de Sinbad, el marino, Ali Baba y los 40 ladrones. Como último de estos, Aladino y la lámpara mágica. Recalcando lo que dije anteriormente, a mi parecer, Maggie es el shonen que mejor abarca los diferentes temas sociales, como lo son las distintas relaciones y organizaciones internacionales, las grandes cuestiones del sistema político, económico y diplomáticos. Un gran ejemplo sería en el caso la Alianza de los Siete Mares. Sinbad mejor que nadie comprendió que para eliminar los conflictos de un mundo destrozado por el ciclo sin fin del odio y la guerra, la única manera es la unificación total del mismo. Decidió crear y liderar esta alianza que está conformada por los reinos de Sindria, Heliofat, Artemira y Muchak y el reino de Sasam. Pequeños pero poderosos países que prometieron cooperar uno con el otro combinando fuerzas, respetando la independencia de cada país, no invadir y no ser invadidos. Una alianza internacional que cree en la colaboración y en la no agresión, y con el paso del tiempo fue ganando peso, relevancia y renombre en el mundo de Maggie. Fue tanto el poder que ganó que ya sea en cualquier conflicto político o militar, la sola presencia de Sinbad podía cambiar la balanza a favor y darle la victoria del encuentro. Los golpes de Estado, quiebre económico y las intervenciones de criminales en la política. Este caso se ve reflejado en la República de Balbal. Había cedido su sistema económico a un banquero del Imperio Kou que internamente fue empujando su economía a la ruina. Los endeudó hasta tal punto donde el reino poco a poco va siendo subyugado bajo las influencias de Kou. También abundan conceptos como la esclavitud. En sus primeros arcos argumentales está constantemente haciendo la mención o el uso de la razón para introducirnos un comentario social con respecto a la esclavitud, la libertad de los personajes, definiendo muy bien las razones y sus voluntades, el caos y disputas entre países tratando de imponer sus creencias e ideologías ante sus oponentes. La distinción de las clases sociales, la avaricia que en mi opinión juega uno de los papeles más importantes de la historia, mostrándonos como una ambición desequilibrada puede transformarse en avaricia y lo lejos que puede llegar, logrando monopolizar el poder en una sola persona, corrompiendo el mundo entero y la empatía. Donde se asientan las bases de los personajes, todos estos temas, Maggie logra plasmarlos realmente muy bien, mejor que en otros muchos shonen habituales. Algo que me encantó de esta obra es el gran misticismo y misterio que desarrolla alrededor de la historia de su mundo. Por muchos capítulos nos van cargando de conceptos de los cuales solo conocemos su utilidad, pero no sus bases. De forma esporádica se van soltando detalles que lo único que hacen es sembrar aún más dudas e intrigas. ¿Qué es un Maggie? ¿Qué es un contenedor de rey? ¿Qué es originalmente una mazmorra? ¿Qué significa ser una singularidad? ¿Cuál es el origen del Rook en el mundo? ¿Quién fue el rey Salomón? ¿Qué significa caer en la depravación? Todas estas dudas son introducidas de forma fluida sin agobiar de información al principio de la obra, pero aún así generando un enorme sentimiento de intriga haciendo que aumente el interés en conocer el pasado. Y ahí el otro punto fuerte sobre esto. Este enorme misticismo que carga la obra tiene su resolución en uno de los mejores arcos de la misma. Como dije y seguiré diciendo hasta el final de los tiempos, el arco de Al-Matoram es el mejor flashback hecho en un shonen. Su resolución estuvo muy por encima de las expectativas. Este arco nos va revelando uno a uno los misterios con los que cuenta la serie, como por ejemplo, lo que son los Djinn y de dónde provienen, el surgimiento de Altamem, sus motivaciones, cómo surgió el mundo y principalmente, quién fue el rey Salomón. Cambió por completo la idea que se tenía, por ejemplo, de caer en la depravación, ya no significa algo estrictamente malo. Simplemente el Rook resuena por la voluntad de alguien destinado al rey Salomón. Aun si no pudieras empatizar con Altamem, este arco se encarga de darle sentido a sus acciones, algo que venía siendo necesario. Y la verdad que es entendible, sufrí la sensación de ser solo marionetas de la inevitable voluntad de Dios y el destino. Sintieron que todas sus acciones fueron dictadas por alguien más, perdieron su sentido de individualidad, su voluntad y vieron como el esfuerzo de sus seres queridos se fue en vano. Su frustración fue tal de maldecir su propio destino y cambiar la voluntad del Rook dentro de sí mismos. El otro aspecto en el que sobresale son sus personajes. Me parece excelente la calidad de personaje que tiene Maggie.
La mayoría son totalmente coherentes a lo que es su mundo, sus acciones resultan creíbles y sus interacciones son bastante interesantes al igual que sus diálogos. Se suele tener en cuenta muchas conversaciones y eventos de capítulos anteriores que se llevan a escenas posteriores, haciendo que cada interacción entre los personajes sea digna de atención, para poder entender el sentido de los acontecimientos y decisiones futuras. Los ideales, creencias y objetivos de cada personaje son bien trabajados. Es muy fácil empatizar con la mayoría de ellos, pero aún así resulta difícil saber quién está en lo correcto. Son personajes muy carismáticos, pero sobre todo imprescindibles. Todos a su manera han sido relevantes con el correr de los capítulos y han tenido su momento para brillar. Algo que me gustaría destacar es que Magi es un manga que verdaderamente sabe aprovechar y exprimir el tener mucho texto en sus viñetas. Nunca lo sientes pesado porque cada diálogo es interesante o sustancial para la trama. Si empiezo a hablar del gran elenco que tiene Magi, se me hace imposible no destacar a estos tres por encima de todos: Aladdin, Alibaba y por supuesto Sinbad, aunque este punto puede resultar mucho más personal para cada uno. Aladdin es un personaje que desde el inicio no hace más que mejorar. Desde siempre sus acciones son totalmente razonables. Vivió solo con una persona durante quién sabe cuánto tiempo y al momento de salir al mundo lo único que podía sentir era admiración hacia él mismo. Aladdin es un niño cautivado por las cosas más sencillas de la vida debido a que todo es nuevo para él. De a poco, este se va relacionando con distintas personas y va entrando en razón de que es alguien distinto a los demás. Pero eso no quita que siempre se esté cuestionando de las cosas y dudando siempre que algo le inquiete. Esto es cada vez más y más interesante en él. Ama a todas las personas del mundo, pero eso no significa creer ciegamente en ellas. Él sabe que todas las personas del mundo tarde o temprano cometerán errores o podrían desviarse del camino. Su desarrollo va tomando cada vez más forma a medida que los misterios del mundo son resueltos. En fin, Aladdin es un excelente protagonista. Es alguien sereno pero amable, posee una mente abierta pero ideales firmes, ama al mundo pero lo cuestiona. Es quien fue enviado al mundo para salvar a todos, pero él supo que no era algo que le correspondía a una sola persona. Alibaba es otro gran protagonista de esta historia. Como personaje, Alibaba me encanta, principalmente porque es un estereotipo del chico mitad realeza, mitad plebeyo que siempre se presta para ahondar en temas como el clasismo o los prejuicios sociales. Es una persona que nació en la pobreza y llegó a ser parte de la realeza, conoció la parte más desagradable y ostentosa del país, y por eso fue capaz de ponerse en el lugar de ambas partes. ¿Por qué debería de existir esta distinción tan notoria? Alibaba es trabajado bajo la premisa de una persona empática que no dudaría en darle la mano a quien lo necesite, pero aún así, él tiene sus propios objetivos e ideales, y esto es algo que choca constantemente. Quiere ayudar a todas y cada una de las personas en el mundo, pero no se siente capaz de hacerlo por sí solo. Con el tiempo, entiende que la mejor manera para lograr las cosas es colaborar con sus camaradas. Es quien forja un vínculo muy fuerte con todos los personajes. Es este ideal de colaboración, respeto e indistinción el que hace que todos los personajes de la obra lo admiren. Es quien a través de sus acciones abre la mente de sus amigos. Es quien a través de sus palabras despeja las dudas de sus enemigos y a través de su ideal y su voluntad no impone sino que inspira a los demás para llevar a cabo el sueño por el que todas las naciones pelearon durante tantos años, la paz. Bueno, finalmente llegamos a Sinbad, el mejor personaje de la serie en mi opinión. Era un niño pobre en un pueblo devastado por la guerra. Desde su infancia se nos muestra su ferviente repulsión hacia el conflicto y hacia la guerra, algo que su padre inspiró en él. Este personaje nació desde la idea de ser un milagro en el mundo, una persona única, alguien que quiere ver a través del flujo del destino, una singularidad de primera clase, la persona con más Magoi en el mundo, el elegido por el destino. Esto, aunque parezca exagerado, es clave en el personaje, es algo que él creyó y confió durante toda su vida. Él realmente creía ser la persona que guiaría al mundo. Sinbad es un personaje multifacético. Durante su infancia y adolescencia era alguien amable y empático, dispuesto a ayudar a la gente. Valoraba y respetaba a sus compañeros, pero aún así era capaz de manipular a las personas si la ocasión surgía. Fue capaz de construir su reino a base de su poder, su carisma, amigos y alianzas. Pero acá hay un punto que quiero destacar. Tiene ideales marcados sobre la guerra, la justicia, la paz y la unificación, pero los traicionó más de una vez por el bien de su reino. Se convirtió de a poco en algo que siempre odió. Cada vez lo pienso más y me sorprende la relevancia y sus facetas que llega a tener Sinbad en este manga. No digo que sea algo bueno o algo malo, es uno de los pocos personajes de Magi que se nos muestra detalladamente su vida de principio a fin. El desarrollo de Sinbad es brutal. Está también plasmado la historia desde su perspectiva, que en ocasiones, aún sin tener tanto tiempo en escena, siento que a veces pareciera el protagonista en ciertas partes del manga aún sin serlo. Sé que puede resultar medio confuso, pero realmente lo sentí así.
Sin duda me hubiera gustado desarrollar más estos personajes, pero ya estaría entrando más en contexto en la historia y es algo que no quisiera hacer para no arruinarles la experiencia de la obra. Realmente creo que estos 3 personajes son los pilares de esta historia, no solo por su relevancia, son grandes personajes y comparten un desarrollo realmente increíble. Llegamos al último y para mí uno de los más importantes puntos. Maggie cuenta con un mundo extremadamente grande y amplio, que se toma las molestias de explorar. Al fin y al cabo, gran parte de esta obra se centra en el conflicto entre naciones. Las distintas guerras han ido cambiando la estructura gobernante del mundo a través de los años y esto repercute en cada país de manera excelente. Esto le da gran frescura a su mundo y vuelve muy interesante la exploración del mismo por parte de los personajes. Cada reino es muy particular en sí mismo. El universo de Maggie se trabaja en cada capítulo. Es muy fácil identificar a un país o la cultura de los mismos. Asimismo, las relaciones entre las naciones es bastante clara y se sabe bien quiénes son las 3 grandes potencias del mundo. El majestuoso Imperio Reim es una gran nación anteriormente protegida por la Gran Sacerdotisa, quien fue una de las 4 Maggie de la actual era. Su capital es Remano y tiene a 3 conquistadores de mazmorras, el segundo imperio más longevo del mundo. El reciente reino de Sindria, creado por Sinbad, es parte de la Alianza de los 7 Mares. Esta isla está localizada en el área llamada Tierra Salvaje del Extremo Sur, donde se reúnen a distintas culturas alrededor del mundo, el país para los turistas. El renombrado Imperio Kou, una de las naciones militares más grandes del mundo de Maggie, es considerada una de las más poderosas debido a la cantidad de conquistadores de mazmorras que posee y el numeroso ejército que controla, el Conquistador del Oeste. La Academia Magnostat. Este país es conocido por su escuela de magia, a la cual muchos magos anhelan pasar para convertirse en grandes magos. Es el mayor centro de investigación sobre fórmulas mágicas, es el país de los magos. La República de Balbad, anteriormente conocido como Reino de Balbad, es el país de origen de Alibaba. Fue llamado por Sinbad como la gran nación del océano, líder de comercio marítimo. Como su mundo es tan extenso, no podría faltar la diversidad de culturas que refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo de Maggie y que forman parte de la humanidad. El universo de Maggie tiene gran variedad de culturas y mitologías como la árabe, romana, egipcia y la china. Es increíble ver a tantas naciones del mundo influenciadas por un mismo ideal a través de tantos años. Como se ha trabajado las relaciones entre los reinos a través de sus representantes, me parece algo de maravilla. Un lazo que se forjó fuertemente a través de los años y que aún con las dificultades, las dudas y el resentimiento se mantuvo hasta el final. En fin, Maggie es una historia muy interesante sobre el destino, con personajes con mucho carisma que trabajan sus valores desde el inicio hasta el final, en un mundo con una increíble construcción. Sin dudas es un manga que recomiendo al 100%.